cara de la moneda. Un gusto saludarlos, bienvenidos. Este es nuestro espacio de análisis y de debate aquí en Cable Noticias, la otra cara de la moneda, el espacio que siempre le prometo, ustedes ya saben que traerle a todas las voces, bienvenido todo el mundo, de todas las orillas sociales y políticas. Usted los escucha a todos y hace su propia conclusión allá en casa. Recuerde que estamos a través de nuestra señal abierta, pero además en redes sociales, siempre hay transmisión en vivo y esperamos su participación con los comentarios, ojalá usando ese numeral que aparece ahí en pantalla. Dicho esto, nuestro tema del día, vamos a hacer un programa bastante político, bastante electoral, que vamos a abordar justamente en unos minutos con todos nuestros invitados especiales, la contienda electoral, los ataques entre candidatos y demás. Sin embargo, hay noticia sensible de último minuto aquí en Cable Noticias, importante esta información, así que vamos a escucharla. Más de 1 millón de jóvenes certificados en IA, programación y datos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Ahora sí les explico más a detalle nuestra información y nuestro tema del día. Vamos a hablar primero de los rifirrafes entre los candidatos, que cada vez son más frecuentes, cada vez son más constantes. Los últimos los han protagonizado Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Paloma Valencia criticando la seguridad de Abelardo de la Espriella y él le respondió. Antes de seguir con los otros temas, veamos justamente este rifirrafe. Esto fue lo que dijo la candidata Valencia. Porque yo no necesito ni chaleco antibalas, ni esa urna de cristal que usan los cobardes. Aquí estamos, de frente y sin miedo. La respuesta de Abelardo de la Espriella fue la siguiente, frente a esas críticas por el uso de chalecos, por el uso de vitrinas y demás. Desde otros sectores políticos se atreven a insultarme porque uso chaleco antibalas o atril blindado. Yo no nací el día que repartieron el miedo, pero tampoco el día en que repartieron las trampas, cazabobos. No me voy a dejar cazar, no voy a caer en trampas ni provocaciones. Tomaré todas las medidas necesarias para que no me asesinen. Además de estos rifirrafes de los cuales ya vamos a hablar, también hay unas alertas importantísimas y es supuesta incidencia de grupos criminales en las elecciones, votaciones no tan libres como dicen muchos estudios. Uno de los más recientes del Instituto de Ciencia Política, que asegura que hay 15 departamentos con riesgo electoral y un montón de miles de votos sospechosos. Vamos a analizar justamente este tema y además la polémica por las zonas de ubicación temporal. Les presento entonces a nuestros invitados especiales que nos van a dar esas distintas lecturas para que usted saque su propia conclusión. Está aquí con nosotros en el set de La Otra Cara, Carol Borda, representante electa ya por el Partido Salvación Nacional. Representante, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, John, y a todo el equipo. Qué felicidad de estar aquí con los televidentes para hablar de estos temas tan importantes a 2 semanas de tomar una decisión por Colombia. Sí, ya estamos a poquito y entonces la contienda electoral se vuelve candente. Saludo hasta ahora a Manuel García, diputado de la Asamblea de Antioquia por el Pacto Histórico. Diputado, bienvenido aquí al debate, gracias por acompañarnos. Gracias, John, al espacio, a Cable Noticias, a la representante, la doctora Carol Borda, y a Carlos Chacón, politólogo. Gracias por el espacio. Un saludo especial desde Medellín. Chacón, porque la otra palabra se puede confundir y regañan por allá Carlos en la casa. Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Carlos, gracias por acompañarnos. Bienvenido como siempre. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial. Gracias por la invitación, por supuesto al diputado, a nuestra representante electa Carol Borda y a todos los que nos ven y nos escuchan hasta ahora. Ya vamos a hablar de ese estudio juicioso que ha hecho el Instituto de Ciencia Política sobre esta incidencia de grupos criminales en las elecciones. Incluso el candidato Iván Cepeda dijo que va a denunciar una supuesta incidencia de las disidencias que estarían presionando a gente en La Guajira y demás. Es una alerta y una alarma que viene desde distintas orillas políticas y vale la pena profundizar
profundizar porque es preocupante. Dice la defensora, sí, va a haber elecciones, pero ¿en qué porcentaje de libertad? Hay muchas zonas que están siendo hasta carnetizadas para saber por quién votan. Pero antes de eso, disipemos los rifirrafes presidenciales, cada vez más constantes. Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia pertenecen al mismo sector de la derecha, pero cada vez se tiran más y hay unos rifirrafes constantes. Lo último, Carol, quiero empezar por usted, es la crítica de Paloma Valencia frente a la seguridad de la Espriella. ¿Qué tan justa es esta crítica? ¿Qué opinión le merece este rifirrafe? Yo creo que las diferencias entre las campañas son naturales cuando nos estamos debatiendo cuál es la mejor opción para enfrentarse a Iván Cepeda y que debería gobernar el país, especialmente cuando muchos cuestionamos que sean los de siempre quienes estén en esa campaña, donde tenemos personas cuestionadas por corrupción organizando las campañas de Paloma Valencia. Y eso ha generado unas incomodidades, lo que considero que fue la razón por la cual ella decidió empezar a hacer esas afirmaciones contra el candidato con total desconocimiento y falta de sensibilidad, con que ese mismo día en la campaña de Defensores habíamos perdido la vida de Rogers Devia, uno de los coordinadores del Meta Defensores de la Patria, que fue asesinado por hacer su ejercicio de campaña. Me parece totalmente inhumano e insensible estas afirmaciones de Paloma Valencia, lo que han dejado ver un poco qué es lo que nos estamos enfrentando en esta contienda electoral. Recordemos también que el Centro Democrático perdió una gran mujer en su ejercicio político. Recordemos que Miguel Uribe también lo perdimos. ¿Cuánto habríamos dado los colombianos por eso que ella llama cobardes? Que Miguel Uribe hubiese tenido un chaleco antibalas, que hubiese tenido un atril blindado como hoy lo tenemos con Abelardo de la Espriella. Así que no es de cobardes, es más bien una persona precavida que se está tomando en serio llegar a la presidencia para gobernar por los colombianos. Carlos, le pregunto su lectura sobre esta apreciación de Paloma Valencia. ¿Qué tan justificada es? Yo creo que no hay que desconocer que los candidatos presidenciales enfrentan unos riesgos, todos los candidatos en Colombia. Hacer política en Colombia, desafortunadamente, sigue siendo una actividad de altísimo riesgo debido a que no se les dan todas las garantías de seguridad, que en el país los grupos criminales siguen asesinando, bien lo acaban de mencionar. Hace un año asesinaron a Miguel Uribe. Nuestra historia política ha estado marcada por el asesinato de candidatos presidenciales y estamos en un momento pues de mucha tensión, por supuesto, que es la competencia por llegar a la primera vuelta y pasar a la segunda vuelta, y en eso los candidatos pues están usando todo tipo de estrategias, que es normal en una competencia electoral. Yo lo que creo es que hay afirmaciones que deben tener mucho cuidado. Yo creo que no se puede desestimar el nivel de riesgo que puede sentir un candidato presidencial en un entorno electoral como el colombiano. Máxime cuando, como usted lo mencionó, nuestro informe da cuenta de que la situación de seguridad en muchas regiones del país es crítica. Están asesinando candidatos, están amenazando candidatos, han atentado contra candidatos. Candidatos al Congreso sufrieron atentados. Hoy asesinaron a un líder social en el Catatumbo. En fin, digamos, estamos viendo una situación crítica de seguridad. Pero entonces, Carlos, interpretar entonces esta afirmación como una afirmación meramente, como una estrategia política, entonces. Sí, yo creo que indudablemente lo hizo en una tarima, digamos, tratando de utilizar algo que visiblemente había hecho el otro candidato, y eso pues de alguna manera busca, ¿no?, generar como esta afinidad del valor, de la valentía. Pero yo creo que son temas propios en las campañas políticas. Aquí estamos viendo ataques de todas las campañas, eso no es nuevo, eso es normal. Y está claro que en este momento en el sector de la derecha, porque estos son ataques entre la derecha, lo que se está pugnando es algo normal, es quién pasa a la segunda vuelta. Y aquí también hay que decirlo, la oposición no la tiene un solo sector, la oposición son partidos, ciudadanos, líderes de distintos sectores que están hoy buscando quién los represente para enfrentarse al candidato del gobierno. Claro. Es decir, aquí no hay una exclusividad de la oposición, y es normal que en esa disputa estén buscando cómo atraer a esos sectores indiferentes para lograr llegar a primera vuelta fortalecidos y así pasar a segunda vuelta. Sí, es normal, pero cuestionable ya cuando raya entre límites, digamos, antiéticos y demás. Pero ya les pregunto, porque acaba de decir Carlos una afirmación importante, y es, parece que los ataques han venido de lado y lado. Aquí vemos solo que hay un ataque de Paloma Valencia, o un ataque entre comillas. Ya les pregunto entonces si ustedes ven que esto ha sido mutuo. Pero entre tanto, diputado García, su visión sobre este rifirrafe. Gracias, John. Bueno, primero pues validamos, y nos parece muy importante que todos los candidatos y candidatas de cualquier espectro o orilla política tengan todas las garantías de seguridad, y está en su buen saber y entender
cuáles son las medidas de seguridad y quienes les recomienden los equipos de seguridad frente a las diferentes necesidades. Lo que me parece impresentable, tanto de Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella, es esa garrotera como perros y gatos públicamente peleándose, y ojo que son de la derecha del mismo espectro político, dándole un pésimo ejemplo a la ciudadanía. Nosotros necesitamos despolarizar, distensionar, debatir con argumentos, con ideas y no incendiando las toldas, porque los debates no se quedan en televisión, no se quedan en las redes, eso llega a las calles. Y más allá, nosotros decimos que Iván Cepeda será presidente en primera vuelta con Aida, quien fue vicepresidenta, pero más allá de quien llegue al sodio de Bolívar, necesitamos que Colombia siga y transite en paz y que hagamos un acuerdo en lo fundamental, incluso con quienes piensan diferente. Representante, ¿qué responder a eso que acaba de decir Carlos y Manuel también, de que aquí todos con todos se han dado, todos con todos se han atacado, muchos señalamientos a la campaña de Abelardo de la Espriella de estar atacando constantemente la campaña de Paloma Valencia, y Manuel dice: los de la derecha se ven dándose, pero yo también he visto al candidato de la izquierda a veces estando ahí y metiéndose en discusiones mediáticas que a veces la interpretan como una estrategia política. De acuerdo. Digamos que es un poco curioso que desde el pacto histórico se satanice la polarización cuando es evidente que Iván Cepeda representa uno de los extremos de esa polarización, y pues evidentemente es el sector al que vamos a enfrentar en la segunda vuelta. Considero, al igual que Carlos, que ya existen unos límites, unas líneas rojas que no se deben tocar en esta campaña, y es necesario mostrar que quien hizo el ataque frontal fue Paloma Valencia. Abelardo de la Espriella en distintas ocasiones, en este caso concreto, salió a decir: miren, una cosa es no dejarse matar y otra cosa es tener miedo, pero también, a pesar de que en la campaña se han hecho, digamos, distintas diferencias con la campaña de Paloma, siempre ha rondado alrededor de lo que nos preocupa a los colombianos, y es por qué los de siempre están en la campaña de Paloma Valencia. Tenemos hace poco que Wilmer Carrillo, que fue cuestionado, que fue investigado y condenado por corrupción, organizó una toma en Cúcuta de Paloma Valencia. Ese fue un cuestionamiento libre y voluntario que hacen los seguidores de Abelardo. Entonces, Abelardo está peleándose por una política diferente, son los siempre contra los nunca, y eso es lo que realmente genera incomodidad y lo que ellos leen como un ataque. Pero realmente Abelardo siempre ha dicho: a Paloma le cargamos la maleta, con ellos nos unimos, los ataques no vienen de mí ni son financiados por la campaña, y eso es necesario mencionarlo porque ahora viene esta narrativa al respecto. Es imposible una campaña que está rodeada del fervor popular controlar a cada persona y la red social de cada persona para evitar que se hagan ese tipo de ataques y cuestionamientos. Lo que pasa es que los colombianos están viendo que la mejor opción es Abelardo de la Espriella, y que a lo mejor esto logra dividir un poco la intención de voto de cara al verdadero enemigo del país, que es Iván Cepeda. Carlos, ¿qué decir frente a este punto? Yo creo que, digamos, aquí entiendo el punto del diputado, pero hay que reconocer que han habido ataques también desde el sector de la izquierda contra los candidatos de la derecha. O sea, no olvidemos que el propio presidente Gustavo Petro desde hace un año viene estigmatizando a la derecha y la forma en que se refiere a la derecha del país. Entonces aquí el lenguaje no es solamente entre la derecha, aquí los actores políticos, que es normal, o sea, no estoy diciendo que esté bien, no le estoy dando una validez ni ética ni moral, por supuesto. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera en una contienda electoral es normal que estas cosas pasen. ¿Cuál es la ausencia? ¿Qué es lo que sí se requeriría en una campaña como estas? Hombre, que le estén hablando a la gente más de las propuestas que de los ataques y los eslogans. Propuestas de fondo para problemas complejos del país: la crisis de la salud, la crisis de la seguridad, la crisis de la energía, el déficit fiscal, la inflación. Es decir, el país lo que está, y mucha gente, y esos indecisos, ese más de 30 o 40% de personas que no están hoy ya situadas en una orilla política, no están ni en la derecha ni en la izquierda, están esperando que les hablen de soluciones. Cada campaña, por supuesto, está presentando sus alternativas, pero aquí lo que es absolutamente cierto es que en medio de esta coyuntura la altura del debate se queda muy corta cuando los candidatos terminan en ataques en temas de forma y no ataques realmente a lo que necesita el país, a los argumentos, a las propuestas de las otras candidaturas. Y eso nos va a llevar a una primera vuelta, como suele ser, insisto, marcada por personalismos, por ataques en función de personas y de temas como los que se han venido presentando en estas últimas semanas, que marcan la forma de atraer la atención de los electores, que siguen siendo temas de forma y no de fondo.
Sí, diputado, veamos la otra cara con su visión. Primero que responder a estas críticas de que la izquierda también hace parte de estos ataques, pero también he escuchado a la izquierda decir que su candidato, Iván Cepeda, del Pacto Histórico, también ha sido objeto de estigmatización. Bueno, pues primero retomo las palabras de Carlos. El país está esperando, son propuestas frente a las grandes necesidades en seguridad, salud, educación, vivienda, soluciones a lucha contra la pobreza y la inequidad. Y entonces nosotros vemos a dos candidatos, una Abelardo de la Espriella y una Paloma Valencia, arremetiéndose ya visceralmente y luchando en esa pugna por pasar a esa primera vuelta. Nosotros, yo le diría a la representante Carol, con todo el respeto que se merece, yo no sé por qué ustedes dan por hecho que vamos a segunda vuelta, cuando hoy nuestro candidato Iván Cepeda le está sacando 20 puntos a Abelardo de la Espriella, y lo dicen los medios, Invamer, sigue lista. ¿Y por qué tienen a la guerrilla presionando para que voten por el compañero Cepeda? Apreciada representante, yo la dejé intervenir y no la interrumpí, yo le pido respeto también en mi intervención. No, pero el debate es importante y ese punto es importante mencionarlo, y la guerrilla está presionando en el territorio para que voten por el compañero Cepeda a los campesinos del Guaviare, porque así los van a poder apretar otros 4 años. Si usted me lo permite, ahí estamos viendo en usted una clara muestra de falta de respeto, como lo está haciendo Abelardo de la Espriella y como lo está haciendo Paloma. Y vemos a un Iván Cepeda calmado, tranquilo, exponiendo con discurso en mano escrito propuestas de país en las diferentes regiones del país. Eso es lo que necesita Colombia, y no discursos salidos de tono, no interrupciones, no permitir que haya la deliberación de ideas, porque el debate, incluso el debate, necesita respeto y reglas. Bien, es importante aclarar que aquí pueden interpelarse cuando lo consideren estrictamente necesario, diputado, para que esos puntos no queden en el aire, vale la pena la conversación. Igual no puede ser una interrupción constante que no permita desarrollar una idea, pero cuando haya puntos así específicos, vale la pena que los tres puedan interactuar para que la gente no quede con esas afirmaciones en el aire. Ahora, les pregunto entonces por este estudio del Instituto de Ciencia Política, que es grave, que viene a advertir que hay varios departamentos, 15 departamentos con riesgo electoral por incidencia de grupos armados en los votos, en las elecciones, gente amenazada por los grupos criminales. Permítame, representante Carol, empezar esta ronda con Carlos para que él nos explique exactamente los resultados principales de este estudio que lo hace el Instituto de Ciencia Política. Carlos, ¿qué encontraron? Mire, lo primero es que en territorios donde hay presencia de grupos criminales, alertas de la Defensoría, mapa de riesgo de la Misión de Observación Electoral, MOE, hicimos un ejercicio para mirar cómo habían sido los resultados en esos territorios y encontramos que hay unos puestos de votación con señales atípicas, y estamos hablando de aproximadamente 327.000 votos en lugares con un potencial electoral de casi 500.000 de votos. Es decir, sí hay una evidencia, ya dados los datos, de que en territorios donde hay presencia de grupos criminales hay atipicidades electorales que deben ser investigados por las autoridades. ¿Qué hicimos nosotros? Conformamos una veeduría electoral ciudadana, estamos inscritos y reconocidos en el CNE, contamos con el apoyo de la Fundación Colombia 2050, desplegamos 116 veedores en 42 municipios del país, de esos territorios que estamos hablando, de esos 15 departamentos, con el fin de identificar una serie de situaciones previas a la jornada electoral, porque el tema es que lo que a nosotros nos interesaba era determinar cómo las condiciones de seguridad sí están incidiendo en la forma en que los ciudadanos no están pudiendo votar libremente. Es decir, lo que estamos encontrando es que a las urnas ya llegan los ciudadanos presionados por los grupos criminales, están votando con miedo, están votando bajo amenaza, bajo coerción, y eso es algo que tiene que encender las alarmas del país. Necesitamos que la gente en todos los territorios pueda votar libremente. Entonces, el llamado que estamos haciendo, luego de hacer un reporte cualitativo con todo lo que los veedores nos contaron que vieron en esos municipios, cuantitativo con este análisis estadístico de los resultados electorales, que las autoridades aboquen conocimiento de manera urgente, que el gobierno nacional despliegue la fuerza pública en esos municipios, pero no únicamente el domingo, el día de las elecciones, desde ya.
para que la gente se sienta tranquila. Es que están carnetizando a las comunidades, les llegan panfletos, les llegan audios por WhatsApp, les llegan amenazas de que tienen que mostrar el certificado de votación so pena de que les imponen multas o sanciones. Han presionado a las comunidades indígenas para que voten de determinada manera y muchas otras prácticas que son abiertamente ilegales que están depositadas en nuestro informe que ha sido puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral. La nuez del asunto es si esa presión tiene un objetivo claro y es que voten por determinado proyecto político. ¿Eso ustedes lo logran ver en el estudio? ¿Es cierta esa afirmación de que estos grupos criminales tienen un candidato específico preponderante? John, el tema es que aquí mucha de esta violencia es casi que invisible, no es perceptible, no es la violencia tradicional, el petardo explosivo, la masacre con fin político. Estamos hablando de distintos mecanismos de presión y coerción que en muchos casos no son visibles, simplemente la comunidad denuncia eso. Nosotros no podemos hacer afirmaciones temerarias en este momento en cuanto a que es a favor de un candidato específico. Estamos diciendo, se está viviendo y le corresponde a las autoridades hacer las investigaciones y establecer las responsabilidades. Y por eso al Consejo Nacional Electoral hemos remitido incluso los datos que utilizamos en el análisis estadístico, donde están qué partidos y qué candidatos, pues de alguna manera hacen parte de esa observación de atipicidades para que se establezca si hay o no responsabilidad. No estamos acusando a nadie, pero sí creemos que se debe investigar. Y de cara a las elecciones presidenciales, cuando son uninominales, pues es lógico que va a ser diferente y que esa votación entre 300 y 500.000 votos hacen la diferencia en una segunda vuelta que puede ser muy apretada. Sí, total, no son pocos. Ahora, este estudio, bien lo deja claro Carlos, no acusa a que la presión se dé para favorecer a determinado proyecto político, pero hay que decir que en las últimas semanas, en los últimos meses, los señalamientos han apuntado a supuesta presión para votar por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. ¿Qué dice el candidato Iván Cepeda, que desde el minuto 1 ha rechazado esta vinculación? ¿Le parece un exabrupto que vinculen su candidatura con este tema de la presión armada? Dice lo siguiente, escuchemos. De manera clara, tajante, contundente, cualquier intento de los grupos armados por presionar al electorado en un sentido o en otro. Trátese de acciones que van en contra nuestra y de nuestra campaña, como de acciones que supuestamente serían favorables a la misma. No hemos pedido ni aceptamos bajo ningún concepto que la acción armada sirva para presionar, de alguna manera limitar, censurar, constreñir al electorado. Bien, le pregunto, representante Carol, su visión sobre este informe del ICP y de paso la posición del candidato de la izquierda. A mí me llama la atención que uno de los departamentos donde precisamente se ve esta coerción o este constreñimiento al libre voto de los ciudadanos sea el Guaviare, donde justamente hace unos días se difundió un audio de alias Rogelio Benavides, un guerrillero que habla de cómo ojalá quede el compañero Cepeda para que puedan apretar otros 4 años a los campesinos. Digamos que entiendo la rigurosidad y la imparcialidad de este estudio, pero los colombianos no son ignorantes para poder darse cuenta que Iván Cepeda está detrás de toda esta necesidad de que la guerrilla y los criminales en Colombia, los narcoguerrilleros, elijan a alguien como Iván Cepeda. Iván Cepeda es el candidato de la guerrilla. Lo tenemos en imágenes con la guerrilla y recordemos también que el compañero Cepeda me recuerda mucho a que así lo mencionaban en el computador de Raúl Reyes cuando hablaban de que él también hacía parte de estas marchas organizadas junto con estos grupos criminales, que hoy se desestima esa prueba por un tema más de forma que de fondo, pero eso es importante recordárselo al país. Y recordemos también que esto es costumbre en Colombia, porque en ese rifirrafe que hace un tiempo tuvieron Petro con la guerrilla, Iván Mordisco le dijo, hace 4 años cuando le ayudamos a la presidencia, ahí sí no éramos narcotraficantes. Entonces, estas alianzas son reales, este constreñimiento al electorado es real, donde existe una presencia fuerte de la guerrilla en el norte de Santander, en el Chocó, en el Guaviare, donde necesitamos una presencia fuerte de la institucionalidad y pues por supuesto, la verdad, desde Salvación Nacional y desde quienes trabajamos con Defensores por la Patria, no somos optimistas a que realmente el gobierno nacional tome las medidas necesarias, por eso hacemos un llamado a las organizaciones internacionales a que hagan una revisión, una veeduría y un acompañamiento a las elecciones que vienen siendo constreñidas aún desde antes de estas elecciones presidenciales. Diputado García, ¿qué decir frente a esto?
Rechazamos en la misma línea de nuestro candidato presidencial Iván Cepeda cualquier postura o pronunciamiento por parte de grupos armados ilegales que pretendan constreñir al electorado a lo largo y ancho del territorio nacional. Me parece profundamente irresponsable las apreciaciones y señalamientos que hace sin ningún tipo de prueba judicial la representante Carol Borda frente a que Iván Cepeda está detrás de la guerrilla, que Iván Cepeda no, es el heredero de la guerrilla, es el candidato de la guerrilla. Difiero profundamente de sus apreciaciones, representante. Recordar que el ejercicio, ejemplo, esos refritos cuando se tomaron algunas fotos del senador de la Comisión de Paz y Derechos Humanos, Iván Cepeda, haciendo gestiones avalado por el Estado colombiano en un proceso de negociación, para este caso las FARC, que terminó allá en el Teatro Colón con una firma de un acuerdo de paz, pues es una obligación constitucional. Lo más curioso es que en las redes sociales del candidato él nunca rechaza el accionar de la guerrilla, como uno si quisiera que lo hiciera de manera frontal, y esos silencios que hace el candidato los llena la guerrilla en el territorio obligando a votar por él. Bien, diputado, sí, adelante para que pueda terminar su idea. Sí. O sea, es irresponsable lo que hace la representante a la Cámara sin ningún tipo de prueba, señalando una candidatura que hoy es un hombre que no tiene mácula, muy diferente. Si vamos a hablar de mácula, de tacha y señalamientos, Abelardo de la Espriella tiene muchas explicaciones, empezando que no quiere hablar de ética y manifiesta que la ética y el derecho no van de la mano, y si algo se necesita en la política es ética, pero bueno, ahora lo desarrollaremos más adelante. Y también decirle es una discusión de la filosofía del derecho que va más allá de esta discusión, pero entiendo la cortina de humo para desmentir que Iván Cepeda realmente lo están promoviendo en los territorios con fusil en mano. Que también el director general de la policía, el director del Gaula, desmintió que en algún momento hubo unas disidencias de la FARC, hablaban del compañero Iván Cepeda y demás, y que era delincuencia común que estaban haciendo estos señalamientos de constreñimiento. Pero cierro con lo siguiente. Para John y para todos los cibernautas y televidentes que nos amplifican, rechazamos cualquier intervención de los grupos armados ilegales en el país en este proceso electoral, que prime la democracia y que ganen los votos en democracia sin constreñimiento del sector político que provee. Sí, hay que decir que, como dice el diputado, el ministro de Defensa Pedro Sánchez dijo que las investigaciones preliminares arrojaban que ese audio de supuestamente alias Rogelio, cabecilla de las disidencias de las FARC, era un extorsionador que estaba recluido en una cárcel de Tolima. La investigación preliminar diría que es falso ese audio. Pero les pregunto a los tres, y empiezo por usted, diputado, sobre la respuesta de la institucionalidad. La representante Carol hace un momento decía: yo no creo ni tengo fe que la institucionalidad del Estado haga algo para evitar esto. Y aquí hay dos lecturas, porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, que es el de las garantías electorales, dice: hombre, aquí se les han dado las garantías electorales, tienen seguridad, los candidatos tienen todas las garantías, y otras voces dicen: aquí no hay garantías, y lo que hace el ministro del Interior es desestimar estas denuncias. ¿Qué decir frente a la postura del Estado, diputado? El Estado tiene toda la responsabilidad legal y constitucional a través de sus fuerzas militares y de policía y de los aparatos de investigación de salvaguardar no solamente el proceso electoral con el Consejo Nacional Electoral, la MOE, toda la estructura, sino también la protección de los candidatos, y no solamente los candidatos y candidatas presidenciales, sino los líderes y lideresas que están haciendo política desde diferentes vertientes a lo largo y ancho del país. Y decirle a la representante, decirle a Colombia: en lo personal, lamentamos profundamente el magnicidio del senador Turbay. Eso enlutó la democracia y eso no nos puede pasar en una recta final de estas, donde está en juego Colombia. Entonces, confiamos en las fuerzas militares y de policía, en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría, en todos los entes de control, pero también la responsabilidad de los dirigentes es dirigir, y los dirigentes tenemos que despolarizar el discurso, despolarizar nuestras intervenciones para que haya un tránsito y un debate de ideas y no una confrontación visceral que termine implosionando en democracia en los municipios, en las veredas, en las calles, en las comunas, porque la historia de Colombia, la violencia liberal y conservadora, la maldita violencia que todavía la tenemos allí, fue una muestra de eso. Bien, Carlos, ¿usted cómo ve la respuesta institucional? Muchas críticas ha levantado esa respuesta del ministro del Interior en su momento, ¿no? Que dijo: eso es más bulla electoral que verdad.
No, eso es irresponsable por parte del ministro. Además, en las entrevistas que hicimos nosotros a varios partidos, y eso además es de público conocimiento, en la Comisión de Garantías Electorales muchos partidos dejaron de participar por la falta de seriedad frente a lo que ellos estaban llevando como casos que les estaban planteando sus líderes en distintos territorios. La respuesta ha sido insuficiente. Yo no entro aquí en el tema político-electoral, entro en los hechos en función de unas observaciones que hicimos. Y es que la gente sí está hoy enfrentando unos problemas de mucho temor, de mucho miedo en los territorios, porque no hay suficiente institucionalidad. Y hablar de institucionalidad no es solamente que vayan las fuerzas militares. Aquí necesitamos que el gobierno haga algo que no ha hecho en estos 4 años, que es articularse con los mandatarios locales. Muchas de estas situaciones las tienen que enfrentar los mandatarios locales sin recursos, sin capacidades, sin articulación con el nivel central. Aquí se necesitan los recursos para que se pueda movilizar la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, para que la Procuraduría haga un ejercicio claro con su protocolo frente al proceso electoral para garantizar que los funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones. Esto no es simplemente dar declaraciones de buena voluntad, ojo, esto está documentado y todos los días ustedes están viendo, además del informe del instituto, pues los informes de la misión de observación electoral de la MOE, los riesgos electorales, lo que ha denunciado la Defensoría del Pueblo en la situación que están viviendo en muchos territorios de confinamiento, de constreñimiento. Esto no es una cosa aislada, esto es una cosa sistemática que debería tenernos hoy a todo el país muy preocupado. Y aquí hay un llamado muy importante, vea. Una de las cosas que más vieron nuestros veedores, además de la violencia, fue la compra de votos. El día de las elecciones al Congreso se confiscaron aproximadamente 4.000 millones de pesos. Eso está documentado en las noticias. Se están comprando votos. Esa también es una forma de violencia. El llamado aquí a los que están viendo este programa hoy que deciden no salir a votar es: el que usted no vote hace que todos los que están comprando votos y los pobres colombianos que hoy están, pobres no me refiero a socioeconómicamente, sino a las personas que están en situación de vulnerabilidad porque los grupos criminales los están presionando para que voten y no pueden votar libremente, esos votos van a ir a favor de alguien, como pasó en las elecciones de marzo. El llamado es: no se abstengan de votar, porque hay colombianos hoy que están vendiendo su voto y otros que están votando bajo el miedo de un fusil. Aquí necesitamos que la sociedad sea consciente del riesgo que tiene, que cientos de miles de colombianos no puedan votar libremente, y necesitamos una acción clara y contundente de las autoridades y sobre todo de la justicia, de la investigación. ¿Cómo es posible que se confisquen 4.000 millones y no sepamos cuál es el protocolo de seguimiento para que precisamente a través de la UIAF, del sistema financiero, se empiecen a identificar esas trazas de irregularidades de retiros de dinero? Porque estamos hablando de personas con 100, 200, hasta 500 millones de pesos en efectivo. ¿Dónde está la acción de las autoridades? Cuando ya han pasado 4 años de un gobierno o del ejercicio de un congresista, es que salen las investigaciones a decir que sí, que se encontraron unas irregularidades. No, esto es muy grave y yo creo que la respuesta es absolutamente insuficiente. Sí, Carol, le pregunto su visión y por qué afirma que el gobierno Petro no le va a prestar mucha atención a estas denuncias. Además de la buena explicación que acabo de dar Carlos Chacón, es evidente, como les mencioné hace un tiempo, fue el mismo Iván Mordisco el que le recriminó a Petro con una de sus afirmaciones y él dijo: nosotros le apoyamos a usted hace 4 años. Entonces, para los colombianos no es superficial, no es inocente, no es espontáneo. Los colombianos ven de frente y lo padecen en los territorios. El voto armado sí existe y la Defensoría del Pueblo lo ha manifestado también. Más de la mitad de los municipios están en riesgo electoral. Eso es la muestra de una ausencia total del Estado, de una omisión por parte del Estado para poderle garantizar el derecho a los ciudadanos. Y evidentemente eso va a beneficiar a uno de los candidatos que hoy acompaña al gobierno nacional. Para nadie es un secreto y así lo estamos denunciando desde la campaña. Réplica corta para el diputado García sobre este punto, y me parece importante también tener su respuesta, diputado, frente a esta vinculación directa que no solo hace aquí la representante, sino muchas voces de la oposición de la candidatura de Cepeda con esta presión criminal. No necesariamente diciendo que hay una alianza, pero sí que es una consecuencia directa porque les interesa a los grupos criminales. Para el pacto histórico es irrespetuoso y es un exabrupto esta vinculación. Su respuesta. Completamente de acuerdo, seguimos en la misma línea, rechazamos cualquier pronunciamiento de este tipo, de estos grupos armados ilegales. Un déjà vu para la historia. ¿Cómo no recordar entonces
devolviéndonos en el tiempo cuando eran los grupos paramilitares los que llevaron al 33% del Congreso de la República, el Senado y Cámara, y después terminaron condenados por parapolítica, senadores y representantes de la Cámara. Ahorita? Exacto, el déjà vu, o sea, está confirmando que el déjà vu se está repitiendo esta vez versión guerrilla Iván Cepeda. Y devolviendo al déjà vu de lo que sucedió en el país en ese momento para la candidatura del expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo que vivimos en el Congreso de la República. Hoy hay unos grupos armados ilegales que están apostándole y están tirando con regadera, porque no solamente hemos visto en medios de comunicación nacional que hablan de que se está supuestamente, apreciada representante, supuestamente apoyando a Iván Cepeda, sino también supuestamente apoyando a Abelardo, supuestamente en algunos sectores del país apoyando a la candidata Paloma Valencia. No existe evidencia de que ninguno de esos grupos esté apoyando a Abelardo. Es más, lo están amenazando. Hoy la campaña sacó un comunicado porque en Antioquia, en distintos municipios, están obligando a quitar los microperforados de Abelardo de la Espriella. Eso es totalmente falso. A nosotros en Antioquia nos están rompiendo los pendones y las pancartas también de Iván Cepeda. Entonces, yo creo que lo que nos tenemos que poner de acuerdo es decirle al país que rechazamos estos tipos de pronunciamiento y que rechazamos la violencia política y que hablemos de supuestos y que sean las autoridades, los entes judiciales, quienes hagan su labor. Ni más faltaba mencionar que no solamente la oposición quien está haciendo estas afirmaciones. Por supuesto, no me interesa para nada una opinión como la de Roy Barreras, pero es importante mencionar que él en Los Danieles afirmó que también la guerrilla está del lado de Iván Cepeda. Eso es algo que no pueden tapar con un dedo, ya Colombia lo sabe, y es eso lo que estamos queriendo enfrentar en la primera vuelta. Bien, les pregunto, yo creo que está clara ahí las lecturas de todo frente a este tema. Les pregunto de fondo sobre el tema de seguridad, porque en el marco de estas elecciones sí que es un punto importante para la gente, para los votantes, para las campañas, incluso para el mismo gobierno Petro. Y en el marco de este contexto electoral, el gobierno sigue insistiendo en tratar de gestionar sus mesas de diálogo con algunos grupos criminales. Con unos está cerrado el tema y están más frontal con este tema militar. Pero, por ejemplo, con el Clan del Golfo sí están activos los diálogos y ha generado mucha polémica unas zonas de ubicación temporal para llevar cientos de estos integrantes del Clan del Golfo a esas zonas de ubicación temporal. La Defensoría del Pueblo recientemente criticó esas zonas de ubicación temporal y aseguran que no están dadas las condiciones ni mucho menos las garantías para las víctimas de estos grupos criminales. El presidente Petro dice que lo que quieren es seguir en guerra y no apostarle a la paz y a desestimular esas economías ilícitas. Les pregunto por este contexto de seguridad y estas diferentes visiones de este tema. Carlos, empiezo con usted. Mira, el problema, usted lo acaba de mencionar, es que plantean un falso dilema. Exigirle al gobierno seguridad no es pedir la guerra, todo lo contrario. Los ciudadanos que hoy son víctimas, la población civil que hoy es víctima de los grupos criminales, cuando pide seguridad, no es que esté pidiendo que vayamos a la guerra, pide que los protejan. Y para protegerlos, pues se necesita que el Estado haga uso del monopolio legítimo de la violencia a través de sus Fuerzas Armadas para protegerlos. Eso no es que uno quiera que la gente vaya y mate, un colombiano mate a otro colombiano. Lo que pasa es que aquí hay unos colombianos en la ilegalidad, sometiendo a la población civil, extrayendo rentas ilegales, aumentando su control y su capacidad criminal en los territorios, y entonces plantean un falso dilema de pedir seguridad es pedir guerra, no. Segundo, hay un hecho importante con esas negociaciones, el marco jurídico. No hay un marco claro de sometimiento. Eso lo reconoce el propio gobierno y ese proyecto de ley nunca avanzó en el Congreso en estos 4 años. Nunca avanzó lo suficiente para haberse aprobado ese marco jurídico de sometimiento. Nos van a decir a nosotros que lo que no lograron en 3 años lo van a lograr en 3 meses. ¿Cuáles son las condiciones de desarme, de movilización, entrega de bienes, entrega de menores de edad, toda la entrega de armas, la desarticulación de esas estructuras criminales? Eso no está claro y no es viable en tan poco tiempo hacerlo. Y el Estado no puede claudicar ni ceder a su obligación constitucional de proteger a la población civil. Y aquí pareciera que como se plantean falsos dilemas, entonces el enfoque estratégico de la política de seguridad quedó sometido a un ideal de lo que deberían ser las negociaciones de paz y los diálogos y acuerdos con grupos criminales. No está claro cómo se van a desmovilizar esos grupos, cómo se van a desmantelar sus economías criminales, cómo se van a someter a la justicia, cómo se va a reparar a las víctimas, cómo se va a garantizar que no haya repetición, que haya verdad, que haya justicia,
Nada de eso está absolutamente claro, solo anuncios grandilocuentes de cosas que claro que todos por supuesto deseamos, pero eso no va a pasar si no hay unos protocolos definidos, y ya lo hemos visto con las otras negociaciones que hasta la fecha no han dado ningún resultado, y por eso es que uno cuestiona, sí, la seguridad y el problema de seguridad de Colombia no viene únicamente del gobierno de Gustavo Petro, eso es cierto, esto viene de un acumulado de malas decisiones de gobiernos anteriores que permitieron la expansión de las economías ilícitas y de los grupos criminales, pero en estos 4 años esos grupos sí crecieron mucho más, la tendencia de crecimiento aumentó, su poder armado y su control territorial aumentó, y poco ha servido esos diálogos para lograr su objetivo, que era la paz en los territorios, que era proteger a la población civil. Hubieron ceses al fuego y no hubo ceses de hostilidades contra la población civil, es decir, no se cumplió el mandato. Por lo tanto, que nos digan a nosotros que en 3 meses van a lograr lo que no hicieron en 3 años, pues no es cierto y preocupa institucionalmente, y en eso hay que salir a respaldar a la defensora del pueblo. Preocupa que se declaren esas zonas, que se pretendan levantar órdenes de captura en unos procesos que no tienen un estado final deseado, que no sabemos el 7 de agosto qué le van a entregar al país, porque este gobierno, así gane su candidato, el gobierno actual de Gustavo Petro, va hasta el 7 de agosto. Bien, escuchemos, ya seguimos con este tema, pero escuchemos a la defensora del pueblo directamente, que es la que eleva estas críticas, la defensora Iris Marín. La decisión corresponde al presidente de la República como responsable del orden público y de los procesos de conversaciones con los grupos armados. No obstante, dicha facultad es reglada, está sometida a condiciones constitucionales y legales. El gobierno debe sustentar que estas medidas son efectivas para un desarme cercano y concreto, y no solo posible en un sentido general. En este momento no hay una claridad ni acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas de los hechos que han cometido estos grupos, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. El presidente Gustavo Petro de inmediato respondió en su cuenta de X y dijo lo siguiente, y vamos a ver el trino en pantalla, abro comillas: ahora atacan a la SUD, zonas de concentración de combatientes para su desmovilización, el último peso a la desmovilización de la violencia en el reverso de paz, cuando es de ley y se ha practicado desde hace décadas, incluido el proceso de paz con el M-19 hace 34 años. No les gusta tocar la posibilidad de la paz porque saben que en la paz acaba la economía ilícita. Cierro comillas. Esta es la posición del presidente Petro. Le pregunto al diputado García, y ya voy con la representante Borda para el contraste, su visión sobre esta polémica de las zonas de ubicación temporal. Aquí están las dos lecturas distintas. Bueno, entonces recordemos que la paz es un derecho fundamental y de cualquier gobierno de derecha, izquierda o de centro independiente está obligado constitucionalmente a buscarla. Entonces, 2 gobiernos de derecha que la buscaron con zonas de despeje, ejemplo Pastrana, ejemplo Álvaro Uribe allá en el Ralito, y sigue lista, hicieron el ejercicio en medio de todos los aciertos o desaciertos jurídicos, políticos y sociales en la búsqueda de la paz. Pues hoy el gobierno del cambio, nosotros necesitamos que avance este proceso de paz, paz con los que quieran cumplir los acuerdos. Yo creo que ese es el quid del asunto, cumplirle a la sociedad colombiana, estos grupos armados ilegales que se están sentando en estos procesos de negociación, a que cumplan los acuerdos, y quienes no los cumplan, que les caiga todo el peso y la contundencia y la ofensiva del Estado, que eso también lo ha planteado el candidato Iván Cepeda. E incluso se ha ido cambiando de nivel y de tono cuando, por ejemplo, el propio presidente de la República, después de un proceso de negociación con el ELN, que no le ha cumplido al país, pues también le declaró en su momento la ofensiva militar. La paz es el camino, pero tendrán que hacerse los ajustes en el gobierno que siga. Nosotros decimos que es el de Iván Cepeda y el del pacto histórico, pero sea de derecha, de centro, independiente, tendrá que ser el camino la búsqueda de la paz. Claro, pero diputado, ¿qué responder a esas críticas de que estas zonas se convierten en un riesgo? Al margen de todas las críticas jurídicas, del andamiaje jurídico que dicen que no está, de la desmovilización, el desmonte, de la entrega de menores, todas estas críticas estructurales y de fondo dicen estas zonas de ubicación se convierten en un riesgo incluso para las víctimas. Esas zonas de ubicación transitoria son el resultado de un proceso que no nació ayer, que se viene haciendo desde el inicio de este gobierno y ha tenido unos avances, y esos resultados de esos avances son esas zonas de ubicación transitoria en esta recta final. Nosotros deseamos que salgan bien, ¿verdad? Y que se cumpla lo pactado dentro de los acuerdos que se están llegando. Esas zonas de ubicación transitoria, vámonos al plebiscito por la paz. Cuando gana el no, en ese momento,
fue en las zonas urbanas donde el voto masivo fue el no, pero donde estaba la violencia en las regiones, en los territorios, en la Colombia profunda, allí ganó el sí. Estas zonas de ubicación transitoria, si miramos el mapa nacional, son justamente donde está el eje del conflicto armado en el territorio, y consideramos que es válido siempre y cuando se hagan los ajustes, que lo que se esté pactando del país hay que mostrarle, y es un reto no solamente para el gobierno nacional, sino para el candidato Iván Cepeda, contarle que estos acuerdos que se estén haciendo y estas pautas que se están colocando allí, pues se cumplan. Esa es para mí el quid del asunto, considero. Bien, representante. Yo solamente escucho esas palabras, esos trinos grandilocuentes, esas afirmaciones, que caiga todo el peso de la ley, pero la realidad es que en el gobierno nacional no pasa nada. Hay masacres, asesinan a la gente en el territorio, esta impunidad que estamos viendo hoy, y no pasa nada, a pesar de que se ve muy lindo el pronunciamiento, que caiga todo el peso de la ley. Suena hermoso, pero no pasa. Por eso nosotros lo que vemos aquí es una impunidad total. Y 4 años, nuevamente, como lo había mencionado, estoy de acuerdo con esa afirmación. Pasaron 4 años y lo único que vimos fue impunidad. Gestores de paz, entre ellos alias Taladro, que había abusado sexualmente de 200 niñas, que era conocido por este tipo de cosas. Yo veo la misma impunidad que con las negociaciones de paz de Santos, donde vimos congresistas que habían desfilado niñas de 12 años en ropa interior frente a los guerrilleros, y no pasa nada. Por eso es que estamos alineados con la propuesta de Abelardo de la Espriella. Por eso es que hay fervor popular, porque con los bandidos no se negocia, porque es gente que ha asesinado, que ha secuestrado, que ha violado, que ha obligado a abortar, y por esa razón es que esa no es la paz que nos quieren vender. Este es un gran significante de la paz, donde cabe absolutamente todo, menos lo que Colombia realmente necesita. No hay restitución de tierras, no hay justicia, no hay verdad, no hay garantías de no repetición. Esto no se le puede llamar paz total, sino impunidad total. Pero sabemos que con la ineficiencia del gobierno en 3 meses no va a pasar absolutamente nada más que violación de derechos humanos, pero la noche noche oscura pronto va a cesar, y vamos a tener un gobierno que realmente no negocie con los bandidos, sino que los ataque. Pero, representante, para ver el contraste, así como le preguntaba hace un momento por los riesgos de estas SUT al diputado, le pregunto si lo que buscan estas zonas de ubicación temporal es agrupar a cientos, miles de integrantes del Clan del Golfo para que no delincan. ¿Qué de malo tiene eso?, se preguntará el televidente que está en casa. No existen garantías de que eso realmente se efectúe así, porque nuevamente estamos en el gobierno de la impunidad y de la improvisación. En el gobierno Petro la vida no se garantiza. No tenemos las garantías ni el andamiaje jurídico para que realmente eso sea una garantía. Lo que sí tenemos son garantías más bien de blindarle las manos a las Fuerzas Armadas mientras ellos siguen haciendo de las suyas. Cuando esto salga mal el día de mañana, van a salir a decir, ay, es que el Clan del Golfo no quiso negociar, y las vidas van a quedar ahí. Bien, a propósito de estos ataques, de esta contienda electoral candente que decía Carlos es normal en esta contienda electoral, recientemente, hace pocos minutos, el expresidente Álvaro Uribe publicó un video diciendo ser víctima de unos ataques en su propia casa, en su familia, que estaba en una correría y le tocó ir a su casa a defender su propiedad privada. Escuchemos lo que dijo el expresidente Uribe. Estimulado por los grupos terroristas y su vocero Iván Cepeda, colombianos, esto es un preludio del gobierno de Cepeda. El país ya lo vivió, no más destrucciones de país. Aquí tenemos que tener todos la firmeza. No hay gobierno que nos proteja, pero hay ciudadanía valerosa. Estaba con rodillo en mano porque fueron a pintarle su casa. Entonces los muros de su casa estaban pintados con mensajes en contra de Paloma Valencia, en contra de él y demás. Por eso estaba con rodillo en mano él mismo pintando lo que habían hecho allí en la casa. Y ahí estaba todavía, supuestamente él dice, un grupo de gente afín a la campaña de Cepeda. Carlos, ¿qué decir de estos temas que se convierten en unas campañas muy candentes y normalizamos estos ataques? De acuerdo, lo desafortunado es que normalizamos la violencia como forma de acción política. Es lamentable que en Colombia nos ha costado víctimas, nos ha costado sufrimiento, subdesarrollo, un país paralizado por la violencia, porque hay quienes legitiman la violencia, la justifican, siempre y cuando venga de su sector, o históricamente le han construido un relato para justificar la acción política violenta, y en eso seguimos. En pleno año 2026 seguimos con ataques a candidatos, asesinatos de precandidatos, ataques a expresidentes que pasan de lo argumentativo, de lo verbal, a acciones claras. Esto es triste porque realmente no hemos superado
ese periodo de violencia en el cual al opositor político hay que anularlo y hay que silenciarlo, entonces lo hacen en redes sociales y lo hacen físicamente. Esto lo que pone en entredicho también es un problema estructural que tenemos en el país de cultura política, de no poder debatir con argumentos sin pasar a buscar acabar con el contradictor. Yo creo que es claro que estamos en una situación de una crisis profunda en cuanto a las condiciones de seguridad para la participación política. Eso hay que reconocerlo, eso no hay que negarlo. Lo que estamos viendo hoy en todos los territorios, como están asesinando gente, como están atacando a candidatos, a líderes de partidos políticos, es un hecho cierto y no podemos normalizarlo. El problema es que nos parece que eso ya es cualquier cosa. Uno escucha conferencias de prensa, uno ve debates en los medios de comunicación de académicos, de distintos sectores, y es como que normalizamos que ya, pues sí, mataron un líder más, que pesar, atacaron a un candidato presidencial, pues ¿qué se puede hacer? No, yo creo que la sociedad civil en Colombia tiene que empezar a movilizarse en rechazo a la violencia, sí, provenga donde provenga y beneficie a quien beneficie. Sí, diputado García, su opinión sobre este tema. Rechazamos cualquier acción de violencia política y sobre todo en una recta electoral. O sea, no estamos de acuerdo de donde haya venido, no la compartimos, pedimos respeto, así como pedimos respeto nosotros para el candidato Cepeda y para nuestra campaña, pues hay que respetar también al adversario, al contendor político, y el debate tiene que ser argumentativo, político, ideológico, estadístico y sobre todo plano para hablarle a la ciudadanía. Tú lo decías ahora, yo cuando empezaba y también escuchaba al doctor Carlos, al politólogo, la ciudadanía está esperando son propuestas de su día a día, de su cotidianidad, no estos ataques que pueden hacer que nuestro país se nos incendie en una recta final a 11 días de una elección. Entonces no apoyo ningún acto de violencia política, incluso si esa violencia política llegase a ser de un militante del pacto histórico. Cierro con su conclusión, representante. De acuerdo, creo que en eso nos podemos unir todos en no normalizar la violencia y qué normalizada la tenemos en Colombia, ¿no? Cada día mueren distintos dirigentes, como lo pasó en la campaña del Centro Democrático, la campaña de Defensores por la Patria, y parece que los días pasan, contamos masacres tras masacres, nos damos cuenta que la situación empeora y todo parece seguir igual. También me uno a ese rechazo hacia la violencia. Hay cosas que son normales en la campaña, pero nunca la vida de las personas, la seguridad, la integridad para defender las posturas y las propuestas que hoy tienen. Rechazamos los ataques al expresidente Álvaro Uribe, a quien desde Defensores lo amamos y lo respetamos, pero también a todo tipo de violencia hacia los candidatos, pero como lo digo, pronto vamos a ver la solución a esta problemática. Bien, se nos acaba el tiempo, pero gracias a los tres por darles esas distintas visiones a nuestros televidentes, a Carol Borda, representante electa por el Partido Salvación Nacional. Mil gracias y siempre bienvenida. No, a ustedes muchas gracias, siempre bienvenido al debate. Gracias por permitirme estar acá. También mil gracias a Manuel García, diputado de la Asamblea de Antioquia por el Pacto Histórico. Diputado, un gusto tenerlo. Gracias por el espacio. Iván Cepeda en primera, el 31 de octubre, apoyar al candidato del pacto. Y gracias también a Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política. Gracias, Carlos, bienvenido siempre a este espacio. Muchas gracias y reitero la invitación a los colombianos a votar y a proteger las elecciones. Bien, y a ustedes gracias por la sintonía. Esto fue La Otra Cara de la Moneda de Cable Noticias. Hasta pronto. Más de 1 millón de jóvenes certificados EMIA, programación y datos. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.